Muy buenos días, tardes, noches. El día de hoy estamos en un nuevo episodio de este podcast, Más que una frontera, ahí retomando un poco un juego de palabras interesante que con un equipo de amigos, de personas, tejimos el año pasado. Y el día de hoy me acompaña una persona que a lo largo de mi carrera, de mi vida profesional y personal ha sido muy importante, muy relevante. Ha sido diputado, fue candidato a la alcaldía, actualmente es director del Departamento de Planeación de Cúcuta, magíster y bueno, una persona que más allá de todo eso es un gran ser humano como muchos lo podemos llegar a catalogar. Juan Carlos Bocanegra, bienvenido a este podcast y pues nada, el micrófono es suyo, si quiere manifestar, presentar. Tengo una serie de preguntas que quiero irle presentando de a poquito, pero pues digamos la idea es tratar de ir desarrollando algo paso a paso para no agarrarlo tan de choque. Entonces, Bueno, no, claro, Fernando, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este su podcast Más que una frontera. Gracias para mí es un honor que personas como usted, jóvenes, emprendedores, personas que les duele la ciudad, personas que indiferentemente del espacio que han construido en sus vidas o como han hecho su trayecto profesional, se involucran en el futuro, se involucran en las decisiones, se involucran en sentir que nosotros no somos seres individuales, sino que estamos llamados como a ser parte del cambio y que cada uno en los escenarios en que nos encontramos yo creo que podemos aportar. Entonces para mí es un honor estar acá en este escenario y bueno, aquí pendiente de lo que vayamos a hablar. listo, no, para empezar, pues obviamente la idea, como yo te había comentado detrás de cámaras, la idea es manejar de pronto una dinámica que no esté tan metida en el tema político, porque conocemos al Juan Carlos político, al Juan Carlos que está en la calle, que entrega periódicos, que todos los días está haciendo algo. Pero quizás no tenemos a ese Juan Carlos que el círculo cercano sí puede llegar a conocer, y es ese Juan Carlos amigo, ese Juan Carlos persona. Y pues obviamente en ese orden de ideas y en ese sentido, quiero hacer una pregunta que de pronto muchas veces nos corcha más de uno, y es, ¿cómo se define Juan Carlos Bocanegra en 3 palabras? Bueno, sí, no es una pregunta sencilla y más que uno se tiene que, digamos, hacer como esa introspectiva y Escanearse. escanearse y revisar más o menos qué es lo que uno siente, cómo se proyecta a los demás y también cómo lo ven. Pero yo creo que para poder responder esa pregunta uno se debe sentir muy tranquilo con lo que uno es, con lo que uno actúa día a día y con esa facilidad de lo que uno le nace para poder, digamos, tomar cualquier tipo de decisión. Yo creo que la empatía, la resiliencia y la pasión son 3 palabras que siento que me definen, pero siento que son una guía en la cual yo me siento tranquilo para actuar. Ok, empatía. Digamos que empatía es una palabra bastante amplia, ¿no? Porque pues muchas veces uno está por ahí y nos llega de pronto a dimensionar el impacto que la empatía puede llegar a tener. ¿Por qué se considera una persona empática? Eso viene de pequeño. Tal vez a usted, Fernando, y a muchos de los cucuteños, nosotros comentábamos que de pequeño pues me gustaba el servicio social, que estaban los lobatos, que estaban los scouts, pero porque había algo muy importante que ahí se generaba y era como un sentimiento de sentir la necesidad de los demás, de ponernos en el zapato del otro. O sea, yo me acuerdo que cuando caminábamos, íbamos por el centro o por el malecón o por la acera con mi madre, con mi padre, a veces uno que veía tal vez una persona que la estaba pasando mal o un habitante de calle, siempre había como ese cosquilleo y había como ese duro sentimiento de que algo está pasando, algo está mal, ¿por qué ellos están así? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Pero como es esa impotencia de cualquier niño, pues obviamente uno simplemente le tocaba casi que seguir derecho. Eso me ha llevado a mí en mi vida a tomar decisiones muy importantes. Yo provengo del sector privado y en un momento crucial de la carrera decidí lanzarme a la política, al consejo, empezar a incurrir digamos, en este mundo del sector público, pero lo hice fue específicamente por eso, porque yo creo que si bien somos seres sociales, nosotros debemos ser cada día más sensibles con el que está al lado, con la sociedad, con el vecino. Yo creo que a este mundo le falta demasiada empatía. Yo creo que este mundo debe realmente digamos, visualizar
que si a nosotros nos va bien es porque estamos en un conjunto donde las cosas están funcionando, donde hay unas normas que funcionan, donde hay unas leyes que funcionan, donde hay una vecindad que funciona, una sociedad, un barrio que funciona. Entonces, para poder, obviamente, uno a veces sacar réditos personales, debe sentir que lo que a uno le brinda este mundo, el destino, Dios, digamos el universo, es parte de lo que uno le puede entregar a él. Y si uno lo hace simplemente por interés o por una estrategia, los resultados no se dan. Realmente se debe sentir. Entonces esa es la empatía que de pronto... La empatía que uno siempre busca resaltar, porque pues muchas veces lo que uno se encuentra que le falta en la calle a más de una persona, ¿no? Y es chocante porque uno ve la necesidad todos los días y muchas veces uno prefiere mirar hacia el lado. Y me acuerdo por allá en la universidad de un profesor que hablaba de la aporofobia. Muchas veces a más de uno se le hace fácil tener una actitud aporofóbica, mirar por otro lado, esto no existe y sigo con mi día a día. Cuando quizás de pronto siendo un poco más empáticos podríamos, y creo que eso es lo que guía más de uno en todo este mundo público esencialmente, pero que quizás debería también tener un asidero mucho más fuerte en el sector privado en norte de Santander. Resiliencia. Resiliencia, yo creo que es una palabra bastante usada. Sus sinónimos son muy utilizados quizás, pero pues digamos exactamente a qué nos referimos con resiliencia. Yo sé que Juan Carlos es una persona que tiene muchísimas metas, muchísimos objetivos, pero ¿por qué es resiliente? El otro día que estábamos en la rendición de cuentas de la alcaldía, yo hablaba y lo dejé de último, uno de los proyectos, de las metas que nos trazamos en planeación fue fortalecer la participación ciudadana. Y por eso fue, digamos, tener muy en cuenta en el proceso de la construcción del plan de desarrollo, de la construcción del presupuesto participativo, estar en contacto directo con todas las opiniones, con todas las críticas constructivas, con los señalamientos y todas las ideas que pudiesen llegar. Yo siento que así como para crear una política pública efectiva, hay que tener una base muy importante que sea esa opinión ciudadana, que legitime cualquier cosa que uno vaya a hacer. Y la resiliencia yo creo que en parte tiene que ver con que uno las cosas no las saca a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. O sea, y yo ahí puse ese día un ejemplo, digamos como un gran artista cuando va a crear su gran obra de toda la vida, son varios pincelazos, son varias talladas, son varios hechos que tras de practicarlos, tras de esculpirlos, de hacerlos uno sobre el otro, al final se va llegando, digamos, lo más cercano, pues no a la perfección, pero sí a ese hecho logrado y a ese hecho deseado. En la vida nada sale a la primera, creería yo. Es muy difícil, o hay que contar de pronto con mucha suerte. Pero también uno ha aprendido que en las cosas que uno hace, la suerte llega cuando uno es más disciplinado y cuando uno no deja los proyectos a un lado simplemente de pronto porque no le salieron bien o de pronto no llenaron las expectativas inicialmente. Yo creo que uno debe tener ese enfoque de que algo va a llegar, esa meta se va a cumplir. En el camino habrán miles de obstáculos, miles de limitancias, personas que le dirán que no se puede, pero entonces hace parte de tener esa resiliencia, esa actitud, ese coraje de no soltar, de intentarlo, de luchar, de trabajar y de nunca desistir. Eso es muy bueno, no solo también para los proyectos personales, sino para lo que yo decía de construir una ciudad. Los imperios, digamos, la grande historia, lo que nos ha enseñado a través de sus tiempos es que hace parte de esas personas que se han esmerado, que la han luchado, han sido resilientes, lo han intentado, han fracasado, se han arrodillado, han sudado, han llorado, pero se han levantado, se han quitado el polvo de encima y lo han vuelto a sacar adelante. Entonces, eso es un tema que yo trato de tener en el día a día, que en el sector público, o de pronto en las relaciones personales que uno pueda tener, familiares, etcétera. Nada es como se planea, pero si estamos ahí firmes y si seguimos, digamos, mirando hacia ese mismo objetivo y lo intentamos y pasamos adelante y superamos los obstáculos, yo creo que eso nos puede llevar a mejores resultados y siento que pues cualquiera de los proyectos que yo he tenido le tengo que imprimir, digamos, un grano de esa resiliencia para poderlo hacer. Y digamos que también esa resiliencia necesita ese motor que también mencionaste, porque quizás ahí es donde uno realmente pone, dirían los argentinos,
le meten garra, bueno, los uruguayos le meten garra, le meten esas ganas de seguir. Y es la pasión. ¿A qué te refieres con pasión? ¿Cómo entendemos esa pasión que quizás puede tener muchos significados? Pero pues, ¿cómo la ve Juan Carlos en este momento? No, la pasión es ese enamoramiento por lo que uno hace. Uno realmente debe estar muy convencido de que las cosas que uno las hace las siente y realmente se esmera por lucharlas. Si no hay pasión en la vida, ahí es cuando cualquier proyecto se puede caer, porque uno fácilmente pues no lo motiva el día siguiente a levantarse, o cuando uno sufre un duro golpe, pues eso simplemente lo echa uno que se opaque y quede hacia un lado. La pasión, el enamoramiento, meterle, como usted dice, la garra y ese sentido por las cosas es para mí uno de mis mayores motivos. O sea, el hecho de servirle a la comunidad, de sentarme a hablar, de escucharle necesidades. Uno en el día, en el trabajo de la alcaldía, de planeación o en un trabajo público, en un trabajo político, generalmente uno termina siendo casi que un psicólogo de las personas. Y a uno le comentan los 18.000 problemas que pueden haber en una ciudad, en un barrio, falta de servicios públicos, falta de una atención adecuada de educación, de salud, pésima infraestructura vial. Estamos en un país de tercer mundo en el cual nosotros estamos tratando de salir adelante, pero si uno obviamente no le gusta ese trabajo y uno no tiene esa fe, no podemos tener o dejar a un lado esa pasión para tener la esperanza de que las cosas se pueden mejorar, pues difícilmente, digamos, uno puede salir adelante. Entonces, esa es la pasión y es ese motor y es ese engranaje que existe en ese sentimiento que hace que la máquina del cuerpo funcione, pero también la forma como nosotros también podemos, digamos, mostrarle a los demás y llegar a cautivarlos y llegar a influenciar positivamente a ellos. Incluso, mira, muy curioso porque como defines las tres, terminamos viendo hasta un sistema, ¿no? Con la empatía, porque si te analizas con lo que acabas de mencionar en la parte de la pasión, volviste a mencionar la empatía. Con la empatía como esa razón de ser, con la pasión como ese motor para lograrlo, y con esa resiliencia para, pues en caso de no poder, no rendirse y seguir caminando. Entonces es muy curioso porque sin querer queriendo quizás, estás definiendo un sistema de cómo lograr las cosas y de cómo actuar. Y pues digamos, obviamente hay momentos que no son fáciles, hay momentos que son complejos, que requieren esa resiliencia. Y yo sé que todos en algún momento hemos tenido uno en mayor o menor medida. Pero, ¿cuál ha sido ese momento en el que Juan dice, pucha, o sea, ha sido duro de verdad, que dan ganas de no volverse a levantar? ¿Cuál podrías definir tú como ese momento que te enorgullece haber seguido adelante? No, la primera, yo creo que el primer ejercicio electoral que tuve cuando me lancé al consejo, por la inocencia, por la inexperiencia, por desconocer la dinámica y por imprimirle, obviamente, todo ese romanticismo que es importante, porque uno las cosas realmente las tiene que sentir para poder hacerlas de manera correcta y honestamente. Pero como esa vez las cosas no salieron, yo conocí al transcurso de la campaña personas que me decían, tranquilo, estoy con usted, hasta el infinito y más allá, vamos a salir adelante, vamos a votar, le va a poner tantos votos, etcétera. Entonces uno empieza a sumar, dice, bueno, aquí tengo 10, aquí tengo 5, aquí tengo 20. Y uno llega a un número y una expectativa en la cual incluso uno trata de meterle lógica y sentido común y dice, no, ahí están las matemáticas y esto es lo que por definición vamos a sacar. Digamos, restemos porque algo pasa. Se vuelve como una burbuja incluso. Exactamente, vamos a castigarlo y uno realmente le llena de todos argumentos que eso va a salir bien. Y por supuesto, no salió bien, o sea, en el sentido de que no logré la curul. Yo me acuerdo que estábamos esperando los resultados, los escuchábamos por radio. En ese momento el internet no era tan hábil en las páginas de internet para ir adelantando la votación. Y fue hasta como las 8 o 9 de la noche que terminaron los resultados completos del consejo. Y no se logró el objetivo. En ese momento sacamos 2.527 votos. Los que pasaron con 2.900. O sea, quedamos abajo, quedamos ahí de segundo. Pegaron en el palo. Pero estuvimos muy, muy cerca. Entonces, pues bueno, yo me acuerdo que eso fue un trabajo muy familiar. Mis papás descansaron en cierta forma de toda la presión que tuvieron durante todos esos meses. Yo estaba con mi grupo de amigos.
y bueno, no, pues los despedí, les di unas palabras y yo decía, no, quiero irme para la casa y estar un rato solo. Y me fui y apenas llegué, lo que me hice fue meterme al cuarto, me encerré y a chillar toda la noche. Al día siguiente me levanté súper tarde con ojeras, todavía con esa angustia en el pecho, decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Llamé a mis papás porque de todas maneras eso también fue un esfuerzo económico y fue en un esfuerzo de sacar a mis papás del confort o bueno, de la dinámica que ellos vivían privado, involucrarlos en este mundo político del cual tampoco tenían ideas y ellos también vivieron esos golpes o esas experiencias fuertes típicas de la dinámica. Pero llamé a pedir disculpas y a decirles, oiga, realmente lo siento, se gastó un dinero, se gastó, o bueno, pensamos y de pronto nos ilusionamos sobre algo que no teníamos tal vez bien establecido y pues les dije que me disculparan porque yo sé que ellos también estuvieron en ese esfuerzo. Pero algo muy bonito que me comentaron en ese momento, mire Juan Carlos, tranquilo, no se preocupe, antes nos sentimos muy orgullosos de usted, o sea, si bien no llegamos a ser concejales, estuvimos muy cerca, pero muchas personas están llamando, la gente está entusiasmada, ¿cómo es posible que una persona que nunca estuvo en este mundo, que estaba incluso estudiando afuera en una universidad, llega y en tan poco tiempo logra hacer todo eso? Entonces, fue un momento muy amargo, muy duro, una noche larga, terrible, y en un tema en el que uno queda golpeado de tal manera que dice, yo creo que esto no es lo mío, ¿sí? Pero también llegan otras palabras y el mismo destino se encarga, ya sea por la familia, por los amigos, y la misma convicción que uno tiene que uno no puede abandonar los sueños cuando uno realmente lo siente en el corazón. Yo creo que ese pálpito y ese sentir ahí adentro, uno nunca se equivoca si lo sigue fielmente. Entonces fue un momento duro, fue triste, fue desgarrador, pero de ahí en adelante, de levantarnos y de coger fuerza y seguir viendo el objetivo a largo plazo, pero trazar una ruta, fue que nos ha llevado a seguir en ese trabajo y en esa resiliencia. Y no, y sé que es duro. Acá la misma, más que una frontera, tiene mucha relación con todo esto. Y es precisamente porque incluso todavía me pasa, voy por ahí, el otro día estaba haciendo aseo armando lo de Navidad, estaba sacando unas cosas para el pesebre, una cosa a la otra, y voy a abrir una gaveta y me sale un montón así todavía de volantes. Plan 2, más que una frontera, y yo, marica, o sea, es el recordatorio permanente como de, parce, no se logró, pero al mismo tiempo como que con el tiempo uno le va cogiendo cariño porque eso le enseña a uno y le marca también como un antes y un después. Y pues obviamente todo eso lo lleva a uno a extrapolar, si dice uno marica, uno se inventa maricadas, ¿no? Pero bueno, hay una parte quizás, y es el tiempo, porque todo esto consume tiempo, o sea, realmente yo creo que es uno de los grandes cocos que incluso con el crecer, con el pasar de los años, con el pasar de pronto ir logrando objetivos, pues lo que se va perdiendo es ese tiempo. Y tiempo de calidad que muchas veces uno le encantaría invertir con ciertas personas. ¿Cómo hace Juan Carlos para compensar, para equilibrar esa vida personal con esa vida profesional? ¿Y qué ha sido de pronto pues lo más complejo en ocasiones de no poder hacerlo, digamos, en ciertos casos? ¿Cómo hace Juan Carlos para lograr tener ese equilibrio? Claro, no, totalmente. Es un tema, dependiendo de cada persona cómo lo manejen. Digamos, en mi caso, yo tengo un hijo y amo demasiado. Se llama Tiago Bocanegra Jaimes. Yo de vez en cuando, ustedes lo ven en redes y jugamos y sacamos videos y cantamos y molestamos. Es un gran ser humano que me ha enseñado muchas cosas a su corta edad. Y por supuesto, sobre todo en campaña, las dos campañas que he vivido, el tema de la asamblea y el tema ahora de la alcaldía de Cúcuta el año pasado. Esas campañas se vuelven unas campañas muy intensas, unos horarios muy radicales, muy fuertes, muy agresivos y por supuesto, de esos momentos habían espacios en los cuales uno se sentía agotado y uno lo que más pensaba era, oiga, mi hijo, ¿dónde está? Quiero abrazarlo, quiero estar con él, quiero jugar con él. El tema del sector público ya en cualquier oficio, ya como funcionario público, como trabajador, también desgasta
mucho tiempo. Puede ser casi que un trabajo de 24 horas, o sea, muy temprano uno se debe levantar y si bien no está en la oficina, el celular está totalmente conectado y al servicio. Sonando permanentemente. Suena cualquier oficio, cualquier inquietud, cualquier solicitud. Obviamente uno entra a la alcaldía y ahí uno se puede sumergir y se le pasan las horas y uno no se da cuenta. Uno llega a la casa y lo mismo, o sea, el celular podría estar ahí también activado a las 24/7. Pero es un tema que, vuelvo y repito, uno pues entendiendo el sacrificio, entendiendo que es un niño que está creciendo hasta ahora de 6 años, en los momentos que podamos compartir con él de calidad, de la mejor manera, la forma en la cual uno le hable, le exprese ese amor, ese cariño, es la mejor forma que uno pueda, digamos, solventar ambos mundos, como entre el laboral y el personal. También uno tiene una familia, tiene una pareja, uno tiene unos padres que también uno se da cuenta que pasan los años y ellos se van volviendo cada vez más viejitos y uno los ve también como en sus espíritus, ellos también ahora reclaman más tiempo con sus hijos, con los nietos. Entonces es un sentimiento bastante fuerte, pero yo creo que tiempo hay para todo. Si bien el tema laboral concentra demasiado, pero también los espacios que uno abra y esos momentos de calidad y esos momentos de amor, y siempre también invirtiendo y sacándolos y señalándolos y apartándolos es muy necesario para también uno recordar que parte de la pasión del servir público nace en cierta forma por ese núcleo familiar en el cual le enseñó a uno ciertos valores, ciertos principios y ciertas conductas, y uno se debe también a ellos. Entonces es volver como a esas raíces y es recordar obviamente lo que uno fue desde pequeño. Una pregunta para ir cerrando y pues obviamente más allá del tema político, vuelvo y digo, pero pues obviamente con todo lo que representa, por lo menos para mí, mi ciudad, ¿sí? Cúcuta para mí es literalmente todo, ¿sí? Acá nací, de acá es mi cédula, de acá está la placa del carro, es de acá. Y más allá de todo eso, toda mi familia, todo mi círculo, gran parte de ella está acá. O sea, el arraigo que uno tiene por esta tierra, por esta región es realmente muy fuerte. Pero entonces, ahí es donde incluso, pues ya que estoy hablando de eso, de ahí viene el eslogan de Más que una frontera. Porque era hacerme esa pregunta en su momento para mí, ¿qué era Cúcuta? Pero entonces para Juan Carlos, ¿qué es Cúcuta? ¿Y cómo la ve? Claro está. Cúcuta, claro, digamos, tenemos un sentido de pertenencia enorme. Pero yo veo a Cúcuta como ese diamante en bruto. Yo veo a Cúcuta como esa gran joya. Yo veo a Cúcuta como esa máquina que tiene un potencial enorme, pero está ahí como subestimado, que está ahí como que tal vez valiéndose de lo que alguna vez fue en su historia o la importancia que estuvo para la construcción del país, y está ahí tal vez como una región que todavía nosotros no hemos sido capaces, los cúcuteños, culturalmente, de valorarla, de respetarla, de hacerla digna, libre y justa. Y esa impotencia o de ver esa Cúcuta, digamos, como que envuelta en algo que no la está dejando aún brillar, es ese motivo y es esa emoción por la cual nosotros estamos acá. Yo creo que usted también, Fernando, y muchas de las personas que existen acá en la ciudad. O sea, yo sueño con todo el amor y con todo el cariño que mi hijo crezca acá. Y a diferencia mía y muchos cucuteños que estudiamos en una universidad o hicimos un posgrado en el exterior, que puedan estudiar, construirse, solidificarse, hacer su universidad, hacer sus posgrados, trabajar, meter sus proyectos de investigación y que no se tengan que ir a otros horizontes. Esa es la Cúcuta que yo siento que sueño y la que significa para mí. Que antes más bien vengan acá a buscar un mejor futuro. Y no lo hago simplemente por el enamoramiento, por el romanticismo, y es que lo sé y estoy convencido que esta ciudad podría tener todos los proyectos
para explotarlos, sacarlos adelante. Las personas que no estamos conectados culturalmente debemos hacer ese trabajo para hacerlo y poderla rescatar y poderla volverla grande de nuevo. Esa es la Cúcuta que significa para mí, o sea, es algo que debemos cuidar, que tiene todo el potencial, pero pues que tenemos que ponerle la seriedad que requiere. Ponerle esa empatía, esa resiliencia y esa pasión. Sí, no, ahorita que usted estaba hablando y estaba pensando, por supuesto, claro, o sea, como que una cosa lleva a la otra, uno debe tener la empatía para poder actuar y lo tiene que hacer con la disciplina de la resiliencia y el motor que nos mueve es esa pasión, ¿no? Está ahí totalmente conectado, ¿eh? Salió ¿No? bien. Y esa precisamente esa esencia y esa es la razón de ser, incluso de cosas como esta, porque yo creo y una de las cosas que más quiero lograr con este espacio es precisamente resaltar eso que quizás muchas veces no se termina de ver de lo que es Cúcuta y de lo que es norte de Santander, porque pues obviamente somos una región que incluso hasta el nombre nos lo dejamos robar, o sea, somos el norte de Santander, pero en Santander son Santander, entonces es súper curioso porque eso es lo que realmente deberíamos ir haciendo y que me da felicidad ver cómo muchas personas lo han venido logrando de diferentes maneras y de diferentes formas. Y no, Juan Carlos, realmente felicitarlo, yo creo que si no se lo he dicho en algún momento, felicitarlo por el trabajo que ha venido haciendo, desearle lo mejor para que este trabajo pues pueda seguirse llevando a cabo de la mejor manera. Y pues mano, seguir demostrando por qué acá somos más que una frontera. Muchísimas gracias por el espacio, por venir. Y pues ahí vamos a estar también pues pendientes y espero también que puedan seguir pendientes de todo lo que vaya a venir porque pues la idea es seguir desarrollando los siguientes episodios con invitados de esta categoría. Entonces muchísimas gracias, Juan. Bueno, no, Fernando, muchísimas gracias a usted, a su trabajo, a su empuje, a su coraje, a su visión, a su proyección. Usted también es de esas personas que hacen que Cúcuta sea más que una frontera, de que todos entendamos que esos clichés de que el vividero, de que yo estoy acá para hacer lo que se da la gana, peladero, le dicen. que tenemos aquí la frontera, entonces tenemos ahí el negocio turbio, informal, no, para nada, eso hay que darle el vueltón y parte de estos escenarios son los que sirven para que no solo los cucuteños nos regionalicemos muchísimo más, sino también la gente del mundo nos conozca. Muchas gracias, hermano, y siga para adelante y toda la admiración. Listo, nos vemos.